Nunca imaginé que el día más importante en la vida de mi hija sería también el día en que me borraría de su historia. Aquella invitación que nunca llegó fue como un golpe seco en el pecho. Una señal clara de que algo se había roto. Aunque yo aún no sabía qué ni por qué. Me senté en la cocina. Las manos apretando el borde de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mientras ella, tan fría y distante, me decía que la boda era solo para la familia. Y que mejor sería que no asistiera. ¿Cómo podía ser que después de tantos años, de noches sin dormir, de lágrimas secas y risas compartidas, me sentara solo, como un extraño en mi propia casa? Todo lo que construí por ella, cada sacrificio, parecía desvanecerse en un silencio que dolía más que cualquier palabra. Entonces, sin decir nada, supe que debía irme, buscar un lugar donde el aire no me asfixiara, donde pudiera reencontrarme conmigo mismo. Así comenzó mi huida hacia un lugar donde ni el pasado ni el abandono pudieran alcanzarme. Un viaje hacia el dolor, la libertad y la esperanza. Me quedé parado en la cocina, con las manos aferradas al borde del mostrador, sintiendo cómo mis nudillos se tornaban blancos por la tensión que me atravesaba. Gillian, tan tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. Sorbía su té sin levantar la mirada mientras soltaba esa frase que rompió algo dentro de mí. La boda de Camille es solo para la familia. Piensa que será menos incómodo si no vas. El aire pareció escaparse de la habitación y mi estómago se retorció con cada palabra. ¿Menos incómodo para quién? ¿Para ella? ¿Para Camille? ¿Para mí? Había estado presente en cada momento importante de la vida de mi hija. Cada rodilla raspada. Cada fiebre nocturna. Cada clase de ballet que pagué a pesar de las dificultades. Cada corazón roto que consolaba. Ahora, en el día que soñé para ella desde que era niña. El día que imaginé caminar a su lado hasta el altar. Ni siquiera figuraba en la lista. Mi voz salió baja y temblorosa. Un hilo de desesperación tratando de convencerme a mí mismo de que aún importaba. Soy su padre. Gillian simplemente encogió los hombros. Sus ojos fijos en la taza de té. Minimizando mi dolor con un, estás exagerando. Es solo una boda. Aquellas palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo invisible. Quise gritar, tirar todo. Hacer que sintiera al menos una fracción de ese dolor profundo que me consumía por dentro. Pero en lugar de eso, tragué ese nudo en la garganta y me di la vuelta. El pecho apretado. Caminé hacia la sala, dejando atrás el lugar que alguna vez llamé hogar. Allí, frente al sofá, mi laptop me esperaba silenciosa. Y sin pensarlo dos veces, comencé a teclear. Santorini. Una semana lejos de esta casa. De Gillian. De la herida abierta que había dejado su indiferencia. No necesitaba su permiso, ni sus explicaciones. Solo necesitaba aire, espacio para respirar y sanar. Sin decirle nada, sin dar explicaciones. Reservé el vuelo, la villa, todo. Los dedos volaban sobre el teclado como si la prisa por escapar apagara el dolor. Una vez terminado, me recosté y solté un suspiro largo. Profundo, casi liberador. No iba a rogar por un lugar que ya no me pertenecía. Si querían que estuviera allí, que me lo dijeran. Pero yo no me quedaría esperando a ser parte de un mundo que me había excluido. Al día siguiente, con una mochila ligera y una nota en la cocina que decía, me voy una semana. No llamar a menos que sea emergencia. Cerré la puerta sin mirar atrás. Cada kilómetro recorrido hasta el aeropuerto era una carga que dejaba caer. Un peso que soltaba después de años cargando solo. Mientras el avión despegaba, sentí un extraño vacío y una chispa de algo nuevo. Una mezcla de dolor y esperanza que prometía un renacer. No estaba en la lista. No era parte del plan.
Pero seguía aquí, dispuesto a descubrir qué significaba eso. Día a día, paso a paso. Y así comenzó mi viaje. No solo hacia un lugar lejano, sino hacia el reencuentro conmigo mismo. La distancia no borraría el dolor, pero me daría la oportunidad de sanar y, quizás algún día, de volver a ser visto. Porque a veces, para encontrar la luz, hay que perderse primero en la oscuridad. Desde esa soledad elegida, miré hacia adelante con un alma rota pero decidida, sabiendo que lo que vendría sería tan desafiante como necesario. La verdad estaba por llegar. Y con ella, el momento de enfrentar lo que había quedado atrás. El vuelo hacia Santorini no solo me alejaba de un lugar físico, sino de años de silencios y renuncias que me habían consumido. Mientras el avión ascendía, sentí como la presión en mi pecho empezaba a ceder, como si cada kilómetro que dejaba atrás fuera una carga que por fin se desprendía de mis hombros cansados. No buscaba escapar de mi familia, sino encontrar un respiro, un espacio donde el ruido de las palabras no dichas y las heridas abiertas no me asfixiaran más. Al llegar, la luz del sol y el aire salino me recibieron como un bálsamo inesperado. La villa, con sus paredes blancas y la vista infinita del mar, parecía un refugio construido solo para mí. Dejé caer la mochila, y el peso de la exclusión, aunque aún presente, se volvió menos insoportable. Aquí no había listas de invitados ni miradas de indiferencia. Solo la calma que mi alma necesitaba para comenzar a recomponerse. Sin embargo, esa tranquilidad no apagó la tormenta interna que me sacudía. La rabia por la traición. El dolor de la indiferencia de quienes una vez llamé familia. Y la profunda tristeza de haber sido relegado a un simple espectador de la vida de mi hija. Me perseguían en cada silencio. Pero decidí no ahogarme en ese mar de emociones. En cambio, me prometí que esta distancia sería mi punto de partida, no mi final. Cada día, mientras el sol acariciaba la piel y el mar susurraba secretos ancestrales, sentía cómo lentamente la rigidez en mi pecho se aflojaba. Permití que la soledad elegida me enseñara a escucharme de nuevo, a reconectar con aquel hombre que había sido antes de perderse en el rol de el que siempre está. Recordé noches enteras velando por Camille. Momentos de sacrificio que nadie agradeció. Y comprendí que merecía algo más que ser olvidado. No quería volver con las manos vacías, con el corazón lleno de resentimiento. Quería regresar con la certeza de que me había reencontrado. Que la exclusión no definiría mi historia. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo. Que tendría que enfrentar preguntas difíciles y abrir heridas que creía cicatrizadas. Pero estaba listo. Porque a veces, para poder amar a los demás, primero hay que amarse a uno mismo. Y esa decisión, la de alejarme para buscar aire y sanación, era la batalla más importante que había librado hasta ahora. Mientras la brisa mediterránea me envolvía, sentí que, aunque el dolor seguía ahí, comenzaba a transformarse. No era el fin, sino el comienzo de un renacer que me permitiría mirar hacia adelante. Hacia un futuro donde mi valor no dependiera de la aprobación de quienes me habían olvidado. Era hora de prepararme para lo que vendría. Porque lejos de casa, en ese rincón del mundo, mi verdad empezaba a emerger con fuerza. Y el momento de enfrentarla estaba más cerca de lo que imaginaba. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez con una intensidad que rompía la calma que había logrado construir. Era Theo, mi primo, con su voz llena de una mezcla de incredulidad y diversión amarga. Me contó cómo la boda, ese día que había soñado compartir con Camille, se había convertido en un desastre absoluto. La imagen que pintaba con sus palabras era de caos y rupturas. De lágrimas y gritos que atravesaban la elegante decoración como cuchillas afiladas. Bryce,
El prometido había descubierto mensajes de su ex en el teléfono de Camille. Conversaciones nocturnas que alimentaron una tormenta de celos y reproches en plena ceremonia. Las voces se alzaron. El salón se volvió un campo de batalla donde los invitados se movían incómodos, buscando un refugio en medio de la tormenta. La madre de Bryce no tardó en culpar a Gillian, acusándola de presionar a Camille para un matrimonio que ninguno de los dos quería realmente. El DJ, desbordado, recibió insultos de Colin, el cuñado, cuyo estado de ebriedad no ayudó a calmar los ánimos. Nadie estaba preparado para ese colapso. Pero peor aún, yo no estaba ahí para intentar detenerlo. Para ser el punto de equilibrio que tantas veces había sido. Esa ausencia, que para ellos había sido indiferencia, era ahora un vacío que todos sentían con fuerza. Las fotos que llegaron después mostraban rostros descompuestos, lágrimas empañando sonrisas falsas, y una atmósfera cargada de decepción y frustración. Mientras escuchaba todo eso desde la distancia, un torbellino de emociones me invadía. Tristeza por la destrucción de lo que alguna vez soñé. Rabia por haber sido excluido sin explicación. Y una extraña sensación de alivio al saber que no tenía que cargar con ese caos esta vez. Había pasado años siendo el pegamento que mantenía unida a esa familia. El que apagaba incendios y hacía de mediador en peleas sin fin. Pero ese día, ese desastre que parecía el fin, fue también mi liberación. No hubo discursos emotivos, ni despedidas con chispas en el cielo, solo un silencio pesado y roto. Como si el mundo hubiera decidido poner punto final sin dar oportunidad a la reconciliación. Nadie me necesitó, y tal vez por primera vez entendí que no siempre ser el héroe es una bendición. A veces es una condena silenciosa. Y en ese instante, mientras el sol se alzaba en Santorini, sentí que la historia de mi familia había cambiado para siempre. Y que el próximo capítulo sería el mío. Uno que escribiría con las palabras que yo eligiera. Lejos del ruido y la decepción. Así, con el corazón todavía dolido pero la mente clara, me preparé para dar ese paso definitivo hacia mi propio renacer. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras me sentaba en la terraza de la villa. Con la vista infinita del mar azul extendiéndose ante mí. Por primera vez en años. El silencio no era un vacío que temer, sino un espacio para respirar, para reconstruir cada pieza rota de mi alma. El peso que llevaba sobre los hombros, acumulado por la indiferencia y la exclusión, empezaba a disiparse como la niebla que se desvanece con el sol de la mañana. No fue un instante mágico ni una revelación repentina, fue un proceso lento. Doloroso, pero necesario. Cada amanecer en Santorini me regalaba la oportunidad de redescubrir quién era sin las cadenas del pasado. Sin la sombra constante de expectativas que nunca supe cumplir para los demás. La soledad aquí tenía otro sabor. No era abandono, sino libertad. Libertad para sentir sin miedo. Para llorar sin justificaciones. Para permitirme fallar y levantarme de nuevo. Recordaba los años en que fui el pilar silencioso. El que calmaba tempestades familiares mientras ocultaba sus propias heridas. Y ahora, lejos de aquella vida, me permitía ser simplemente humano. Vulnerable. Imperfecto. Pero auténtico. Conversaciones sencillas con desconocidos en la isla. Como aquella mujer viuda que me habló de pérdidas y renacimientos. Me mostraron que no estaba solo en este camino. Que el dolor, aunque único, podía compartir su carga con quienes han caminado senderos similares. La transformación más profunda no estaba en las vistas impresionantes ni en los días soleados, sino en el despertar interior que me permitía reconocer mi valor sin depender del reconocimiento ajeno. Aprendí que la paz no es la ausencia de problemas,
sino la aceptación serena de ellos y la fuerza para seguir adelante. Y en esa aceptación, la libertad para dejar atrás el rol de el que siempre arregla todo, y elegir ser protagonista de mi propia historia. Sin embargo, aunque la calma me envolvía, sabía que no podía vivir eternamente en este refugio de piedras blancas y agua cristalina. El regreso a casa era inevitable. Y con él, el encuentro con las heridas abiertas que quedaban atrás. Pero esta vez, el hombre que volvería no sería el mismo que partió. Sería alguien más fuerte, más claro, alguien que había encontrado la capacidad para decir, ya no más. Con el sol poniéndose en el horizonte, tomé una última copa de vino, mirando el cielo teñirse de naranja y púrpura, mientras una promesa silenciosa crecía en mi pecho. Este renacer no era un escape, sino el comienzo de una nueva vida donde yo tendría la voz, el poder y la paz que siempre había buscado. Y así, preparado para enfrentar lo que viniera, cerré los ojos y me entregué a la noche, listo para escribir el siguiente capítulo. La llamada vibró en mi bolsillo cuando la noche ya había caído sobre la villa. Un parpadeo más en la pantalla que iluminaba el oscuro silencio a mi alrededor. Era Camille. Su nombre destellaba con urgencia, con esa mezcla de arrepentimiento y desesperación que nadie quiere escuchar pero que sabe que llegará tarde o temprano. No respondí. Dejé que la llamada se perdiera en el vacío. Como tantas otras palabras que quedaron sin ser dichas. Como tantas promesas rotas que ya no tenían sentido. Los mensajes que siguieron. La súplica de una hija que finalmente reconocía el error. El peso de culpas tardías que se colaban entre líneas. Todo eso solo profundizaba la grieta que había decidido no volver a cruzar. El silencio que elegí era mi escudo. Mi forma de decir que ya no era el hombre dispuesto a cargar con los fantasmas ajenos. No era indiferencia, era una defensa, un acto de amor propio que hasta entonces me había sido negado. Pensé en todos los momentos en que fui invisible, en las noches que me quedé solo, esperando que mi presencia importara, que mis esfuerzos fueran vistos. Pero ahora, sentado en el umbral de mi nueva vida, entendí que el verdadero valor no reside en ser indispensable para otros, sino en ser fiel a uno mismo. Ellos tuvieron su oportunidad, y la dejaron pasar. Yo, en cambio, tomé la decisión más difícil pero necesaria. No regresar a un lugar donde mi alma no era bienvenida. La última vez que apagué el teléfono sentí una mezcla de liberación y tristeza. No por ellos, sino por el hombre que fui y que tuve que dejar atrás para poder avanzar. Aquel que se escondía detrás del silencio y la paciencia infinita. Un hombre que ya no existe. Porque ahora sé que merezco más que migajas de afecto y reconocimiento. Merecía un lugar donde no tuviera que rogar por ser amado. En ese instante supe que no volvería. No porque no los quisiera, sino porque aprendí a quererme primero. Cerré los ojos. Respiré profundo y me prometí a mí mismo que este adiós sería para siempre. Que las puertas que se cerraron tras mi partida no serían reabiertas para una versión de mí que ya no está. Y así, con el corazón pesado pero decidido, me entregué a la paz que solo llega cuando decides no ser prisionero de nadie más que de tu propia libertad. El sol se filtraba lentamente a través de las cortinas, dibujando líneas de luz tenue sobre la habitación que, por primera vez en mucho tiempo, sentía verdaderamente mía. La maleta ya estaba empacada. Los recuerdos guardados con cuidado. No para olvidar, sino para dejar ir. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a las batallas que se libraban dentro de mí, a las cicatrices invisibles que ahora comenzaban a sanar. Había tomado la decisión más difícil. No regresar al lugar donde mi voz fue silenciada. Donde mi presencia fue borrada como si nunca hubiera importado.
Pero ese adiós, lejos de ser un cierre definitivo, era un paso hacia un futuro abierto. Incierto, sí, pero libre de cadenas que me habían atado durante años. Cada día que amanecía sin la sombra de la exclusión era un regalo. Una oportunidad para reconstruirme desde la raíz. Para redescubrir quién era más allá del rol de el que aguanta. El que siempre está ahí. Las noches en la villa no solo trajeron calma, sino también la claridad para entender que el verdadero renacer no viene de lo que dejamos atrás, sino de la valentía para enfrentar lo que está por venir. La libertad tenía un precio, y aunque a veces la soledad se colaba con fuerza, era una soledad elegida, no impuesta, una pausa necesaria para respirar y crecer. Sabía que las heridas tardarían en sanar, que el camino no sería lineal ni fácil, pero por primera vez sentía que caminaba con las riendas de mi propia vida en mis manos. Sin prisas, sin expectativas ajenas, solo con el compromiso de cuidarme, de honrar la persona que había sido y la que estaba destinado a ser. Miré al horizonte donde el mar y el cielo se fundían en un azul infinito y pensé que, tal vez, ese era el reflejo perfecto de mi alma ahora, un espacio abierto, sin límites, listo para expandirse y vivir sin miedo a perder. La historia no termina aquí. Apenas comienza un capítulo nuevo, lleno de posibilidades y silencios que ahora puedo llenar con mi propia voz. Y así, con el corazón latiendo fuerte y una sonrisa que no necesitaba permiso para salir, di un paso adelante hacia ese futuro sin cadenas, dejando atrás el eco de un pasado que ya no definía mi presente.